Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy nos vamos con el paso a paso de la primera sesión de Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes de educación inicial. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Pues comenzamos, maestras y maestros, con esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación continua para docentes de educación inicial. Estimadas y estimados agentes educativos, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene una política social integral sin precedente que ha permitido atender el compromiso con los más necesitados. Las siguientes acciones en el ámbito educativo dan cuenta de ello. Primero, el programa de becas para el bienestar Benito Juárez. Segundo, el programa La Escuela es Nuestra. Tercero, la nueva escuela mexicana. Y cuarto, la revalorización social de las maestras y los maestros. La agenda de trabajo de esta sesión es la siguiente. Primero, la implementación del currículo nacional aplicable a la educación inicial y su vinculación con los materiales educativos. Después, la gestión escolar y asuntos particulares del centro. Y en tercer lugar, los libros de texto gratuito, tema de interés nacional. El propósito general, maestras y maestros, que encontramos en pantalla es sistematizar la práctica profesional de las y los agentes educativos y valorar la planeación didáctica como ejercicio de formación continua en la implementación del currículo nacional aplicable a la educación inicial, con la finalidad de avanzar en la transformación educativa y social sustentada en el humanismo mexicano, el derecho humano a la educación y la justicia social. Los propósitos específicos son valorar y dar seguimiento al programa analítico, a la planeación didáctica y al uso de los materiales educativos en el marco del currículo nacional aplicable a la educación inicial, como elementos desde los cuales las y los agentes educativos transforman su práctica profesional y desarrollan su pensamiento crítico. Profundizan en aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudios 2022 y el currículo nacional aplicable a la educación inicial, en la articulación de sus elementos centrales para promover la formación situada de las y los agentes educativos. Y 3, dar cauce a la gestión escolar con base a las problemáticas específicas de cada centro. Vamos a comenzar con estas orientaciones para educación inicial. Recordemos, maestras y maestros, que durante el ciclo escolar 2022-2023, los colectivos de agentes educativos tuvieron un proceso de formación y apropiación del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria y el Currículo Nacional Aplicable a la Educación Inicial, programa sintético de la fase 1, que se concretó en la construcción del programa analítico y en el avance de la planeación didáctica. Aquí, maestras y maestros, lo primero es recordar que los elementos básicos que tiene el programa analítico son diagnóstico de su grupo, de los saberes de la comunidad y contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia, incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, es decir, la temporalidad, orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica, sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencia docente. Entonces, maestras y maestros, para iniciar con el trabajo en esta primera sesión y así dar continuidad al trayecto formativo iniciado en el anterior ciclo escolar, se sugiere que recuperen de la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación de la planeación didáctica que ustedes elaboraron para el primer mes. Recordemos, maestras y maestros, que esto parte de él o los contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje, es decir, aquellos contenidos y PDA que seleccionaron para trabajar el primer mes, la organización de las actividades y experiencias de aprendizaje, las posibilidades de uso de los materiales educativos, los ejes articuladores que se consideraron y la evaluación formativa. Se recupera esto con la finalidad de analizar, ¿no? Vamos a dar seguimiento a esta planeación didáctica para el primer mes y vamos a reflexionar en torno a, en primer lugar, el diseño de la planeación didáctica. En el proceso de codiseño del programa analítico,
¿Fue necesario incluir nuevos contenidos o PDA? En caso de que así haya sido, ¿qué motivó esa incorporación? ¿Qué tipo de vínculos se establecieron entre la planeación didáctica y los materiales educativos? Recuerden, esto es sobre el diseño de la planeación didáctica que hicimos en el taller intensivo. Y también, dos, sobre el desarrollo de la planeación didáctica. Aquí es importante conversar qué funcionó bien, qué pueden mejorar, cómo vivieron la implementación de las actividades y experiencias de aprendizaje, y también cómo utilizaron los materiales educativos. Todo esto con la finalidad de reflexionar. Recuerden, hay que reflexionar en torno a estos dos ejes de análisis, el diseño de la planeación didáctica y el desarrollo de la planeación didáctica, con la finalidad de establecer conclusiones. Aquí nos establecen que es importante favorecer entre el colectivo de agentes educativos el intercambio de experiencias y saberes con respecto al diseño de la planeación didáctica y el uso de los materiales educativos, con la finalidad de identificar las mejores prácticas que contribuyan al avance de estos procesos y utilizarla como referente. Es decir, vamos a dialogar, maestras y maestros, qué nos funcionó, qué se puede mejorar, y con las prácticas de los compañeros del servicio de educación inicial de todas las salas, lo que se busca es esta retroalimentación constante para mejorar los siguientes procesos de planificación. Aquí, maestras y maestros, es necesario que cada agente educativo comparta cómo construyó su planeación didáctica, así como la manera en la que resolvió los retos a los que se enfrentó y también diseñar lo que falta para el primer trimestre del ciclo escolar. Es súper importante, maestras y maestros, que aquí ya se establece que vamos a avanzar en la planeación didáctica de nuestros proyectos, por ejemplo, para terminar este primer trimestre del ciclo escolar. Pero bueno, para este proceso no estamos solos. Tenemos insumos que nos van a ayudar a realizarlo. Lo primero es que debemos de profundizar en los aspectos teórico-metodológicos del Plan de Estudio 2022 y el Currículo Nacional aplicable a la educación inicial, es decir, el programa sintético de la fase 1. Que si no lo tienes, maestra y maestro, te lo dejo en los comentarios en PDF para que lo puedas checar. Bien, como observamos en pantalla, tenemos el programa sintético de la fase 1 que convirtió mi amigo Alex en PDF para que puedas copiar y pegar. Y aquí vamos a checar de manera general los objetivos de educación inicial, los objetivos específicos, y también es súper importante que revisemos los contenidos propuestos para este nivel educativo. Aquí están, por ejemplo, los contenidos de lenguajes, de saberes y pensamiento científico, de ética, naturaleza y sociedades y de lo humano y lo comunitario. Algo que me llamó muchísimo la atención es que encontramos contenidos, sus PDA, pero más adelante también encontramos otros elementos que te van a ayudar. Ejemplo, y después encontramos esto con los contenidos. Tenemos contenidos, tenemos procesos de desarrollo de aprendizaje y tenemos también orientaciones didácticas que como agentes educativos pueden revisar para fortalecer su programa analítico. Este es un cambio súper interesante que se hizo a la fase número 1. Recuerda que está en comentarios para que los descargues. Aquí también encontramos énfasis de los 0 a los 18 meses, de los 18 meses a los 3 años. Entonces son elementos que no podemos perder de vista porque nos van a ayudar a fortalecer nuestro programa analítico. También nos dicen cómo recuperar saberes previos y algunas sugerencias de evaluación y autoevaluación. Te lo dejo en comentarios. Continuemos. Entonces, una vez que hayamos revisado esta parte del Plan de Estudios 2022 y el Currículo Nacional aplicable, ya sabemos que tenemos que consolidar la planeación y el diseño de experiencias para este primer trimestre. Continuemos. Recuerden que el proceso de elaboración de la planeación didáctica es necesario considerar que el punto de partida para el diseño de experiencias de aprendizaje es el programa analítico, construido en cada centro en el ejercicio de su autonomía profesional. Concluyan la planeación didáctica para el primer trimestre y compártanla con el colectivo de agentes educativos.
Aquí lo que nos están haciendo es la reflexión, ¿no? Si ya revisamos los contenidos el año pasado a través de este proceso de apropiación, el día de hoy hay que contrastar, comparar, ver los cambios, pero recordar, la forma de abordarlos es nuestro programa analítico, porque es donde se expresa la autonomía que tenemos como docentes. El segundo momento es la gestión escolar y asuntos particulares del centro. Uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana es la búsqueda de un proceso de mejora continua de la educación que ubique en el centro del quehacer educativo el máximo logro de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. El proceso de mejora continua permite atender de manera integral las problemáticas de la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, los aspectos administrativos, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Acá un punto súper importante a considerar es que, bueno, le cambian el nombre, ¿no? Ahora le llaman programa de mejora cuando sabemos que es programa escolar de mejora continua. Sin embargo, se parte de que se debe de realizar en esta sesión siempre con la importancia de mejorar los procesos en los que vivimos. El programa analítico no sustituye al programa de mejora, por el contrario, forma parte del proceso de mejora continua. Entonces son dos elementos diferentes que ya lo sabíamos. Es importante aquí, maestras y maestros, iniciar con la búsqueda de información que les permita avanzar hacia el diagnóstico socioeducativo, en el entendido que en esta primera sesión ordinaria se iniciará y en las subsecuentes se consolidará. Entonces, maestras y maestros, aquí es importante recalcar que vamos a iniciar con el diagnóstico socioeducativo. Para ello, los insumos que podemos revisar son los siguientes. En primer lugar, los instrumentos y resultados de evaluación que tengan a nivel de centro educativo. Y el segundo es el documento de Aprendamos en Comunidad, fascículo 1, reconociendo nuestro contexto de Mejoredu. Así que vamos a checar este segundo documento juntos. Bien, tenemos en pantalla el documento reconociendo nuestro contexto y nos pide que iniciemos en la página 7. Reconociendo nuestro contexto. Aprovechar la imaginación es ser capaces de romper con lo que está supuestamente fijado y terminado, con lo objetivo y autónomamente real. Realizar el análisis del contexto socioeducativo contribuye a perfilar un horizonte de acción, orientado a posibilitar que aquello que se hace en y desde la escuela cobre sentido y significado para las personas que lo conforman. Este proceso implica un ejercicio de lectura de la realidad, propio del trabajo pedagógico y didáctico, pues recurrentemente el colectivo docente se pregunta si lo que planea o hace para sus estudiantes responde a su contexto y condiciones. La posibilidad de realizar este ejercicio de manera colectiva y sistemática en el marco de la construcción del programa analítico puede contribuir a enriquecer la mirada sobre la manera como entendemos y analizamos las distintas condiciones sociales y educativas en las que se desarrolla el quehacer pedagógico y a orientar el trabajo escolar hacia propósitos comunes. Solemos dar por hecho lo que conocemos de la realidad. Sin embargo, a veces nuestras creencias y certezas condicionan la manera en la cual comprendemos y actuamos ante ella. Leer la realidad es un ejercicio fundamental para vislumbrar aquello que queremos cambiar, las situaciones que demandan transformación, así como las formas en las que podemos hacerlo, entendiendo que la realidad nunca es fija ni inamovible. En este proceso, la problematización es fundamental, ya que nos permite cuestionar, ampliar, profundizar o replantear lo que pensamos y sabemos sobre nuestro entorno local, nacional o global. Recordemos que el proceso de problematización, maestras y maestros, se generan un conjunto de preguntas que nos hacen reflexionar, pensar, ver de otra mirada el lugar donde estamos. Entonces la problematización es súper importante porque nos va a ayudar a replantear, profundizar o cuestionar lo que nosotros creemos o damos por hecho de nuestras instituciones y los diferentes niveles de desagregación, entorno local, nacional o global. Es un momento clave también para que cada colectivo docente reflexione sobre la sociedad y el mundo al que aspiramos, así como lo que es preciso llevar a cabo con el objeto de avanzar hacia la situación deseada, mediante lo que aprendemos y hacemos desde la escuela. Importantísimo, lo que aprendemos
y lo que hacemos desde la escuela. Para la lectura de la realidad hay que tomar en cuenta que es un ejercicio participativo. Cada voz y mirada de quienes integran la comunidad escolar, docentes, familias, estudiantes, etcétera, es escuchada y es tomada en cuenta. Permite reunir información relevante y suficiente de nuestra escuela, nuestro contexto y de quienes integramos a la comunidad escolar. Se alimenta de diversas fuentes. Tiene como principal insumo para ser significativo lo que las personas sabemos, conocemos, experimentamos y vivimos día a día, por lo que no se construye solamente con datos estadísticos. Esta parte creo que es súper importante. No solo llenar datos estadísticos, el número de estudiantes, el número de menor acierto, los aprendizajes que se deben de consolidar. Más allá de eso, maestras y maestros, recuerden, es conocer, es analizar, saber dónde estamos. El colectivo docente decide su estructura, contenido y extensión. Se construye, revisa y dialoga en el colectivo docente para definir qué situaciones son relevantes y significativas. Se actualiza cada vez que lo requiere y la nueva información ayuda a tomar decisiones a lo largo del ciclo escolar. La lectura de la realidad que hace cada colectivo docente es distinta, no solo porque cada escuela se ubica en un entorno singular, sino también porque cada colectivo es único. Incluso podrían surgir análisis distintos del contexto de una escuela si fueran realizados por dos colectivos diferentes. Y esto pasa, ¿no? Turnos matutinos y vespertinos tienen diferentes experiencias y por eso son diferentes análisis. No es posible advertir que existen análisis mejores que otros, sino únicamente distintos. En última instancia, lo importante es que este proceso tenga sentido para quienes participan en él. La lectura de la realidad implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Hay diversas alternativas para ello. Una es partir de preguntas que permiten identificar y compartir lo que saben, y les vamos a checar a continuación. Bien, observamos las y los estudiantes. ¿Qué saben y qué desean aprender? ¿Cómo es el entorno donde viven? ¿Qué hacen antes y después de acudir a la escuela? ¿Cuáles son sus intereses y preocupaciones? ¿Qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de aprendizaje les han generado mayor interés? ¿Cómo son las relaciones entre ellos y ellas? ¿Cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes? Para las familias, ¿cómo están conformadas? ¿Qué vínculos hemos establecido con ellas? ¿Cuál es su lugar de origen? ¿Qué lenguas hablan? ¿Cómo se involucran en la formación escolar de sus hijos? Para la comunidad, ¿cuáles son las principales problemáticas que se viven en la comunidad? ¿Qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar? ¿Qué lenguas se hablan? ¿Cuáles son las principales actividades y tradiciones de la comunidad? ¿Qué vínculos hemos establecido con las personas y los grupos de la comunidad? Como equipo docente, ¿cómo nos conformamos? ¿Cuáles son nuestras mayores fortalezas? ¿Qué dificultades enfrentamos? Los espacios y materiales educativos. ¿Qué espacios necesitamos modificar para que cualquier persona pueda desplazarse en la escuela de forma segura? ¿Qué materiales educativos tenemos y requerimos de acuerdo con las características de nuestro alumnado? Aquí es importante que los colectivos reflexionen sobre qué preguntas consideran necesarias y cuáles cambiarían. Consideren que lo importante no es tener un listado amplio de preguntas, sino formular las que permitan reconocer la realidad de la escuela y tomar conciencia de cómo la perciben. Es posible que las preguntas planteadas inicialmente deriven en otras que les inviten a tener progresivamente una comprensión más amplia y profunda sobre la realidad y la manera como la piensan y actúan en ella. Conforme van generando las preguntas, surgirá la necesidad de recurrir a distintas fuentes de información para responderlas, como pueden ser la revisión de las producciones de los grupos escolares, las observaciones durante distintos momentos de la jornada escolar, las conversaciones con estudiantes durante clases o el recreo escolar, recorridos por las inmediaciones de la escuela y conversaciones con integrantes de la localidad, conversaciones con las familias de sus estudiantes y otras personas de la comunidad o participantes en las actividades escolares, un análisis de los aprendizajes de sus estudiantes y de los resultados de las evaluaciones diagnósticas. ¿Qué otras fuentes consultarían?
Tomen en cuenta que no existen fuentes de información mejores que otras, sino que su pertinencia depende del tipo de información que deseen obtener y para qué. Aquí hay que retomar la información que ya tenemos sobre la escuela y nuestros estudiantes. Durante el ejercicio de la lectura de la realidad, pueden identificar situaciones y problemas que consideren relevantes y significativos en el trabajo escolar. Vamos a checar unos ejemplos. Durante el recreo, se observa una apropiación de las canchas escolares por parte de los niños y su uso limitado por parte de las niñas. Cada ciclo escolar, tenemos estudiantes que inmigran temporalmente por el trabajo de sus familias. La mayoría tiene como lengua el náhuatl. Se han incrementado los casos de embarazo adolescente entre el alumnado. Identificamos altos índices de delincuencia en las inmediaciones de la escuela. Existe un creciente interés en la comunidad por el cuidado del medio ambiente. Hay un río cercano a la escuela que ha sido tomado como depósito de basura y está provocando la contaminación del agua. No se dispone de materiales de lectura para las y los estudiantes. La escuela ha establecido vínculos y participado en proyectos con autoridades municipales y asociaciones civiles que trabajan en la defensa de los derechos de personas migrantes. Se observa un mayor involucramiento de las familias en las actividades escolares. Gran parte de nuestra población estudiantil trabaja en la venta de dulces por las tardes. En fin, lo que estamos haciendo en esta parte de la lectura de la realidad es destacar aquello que nos parece más importante y relevante. Si nos damos cuenta, habrá algunas cosas que no se pueden resolver desde la escuela. La participación de estudiantes y familias en el reconocimiento de estas situaciones y problemas permite ampliar la reflexión y comprensión que se tiene de ellos, así como vislumbrar el trabajo escolar, considerando intereses, características y condiciones. Acuérdense, este proceso es para ampliar la reflexión y la comprensión. Generan espacios para que el diálogo y la reflexión colectiva que ayuden a profundizar las situaciones y problemas, con objeto de ampliar su comprensión. Importante, estos problemas o estas situaciones lo que nos deben de servir es ampliar la comprensión de por qué sucede, ¿ok? Permiten reconocer los procesos formativos que se pueden desplegar en y desde la escuela. ¿A quiénes involucran esos procesos formativos? ¿En qué momento o espacio ocurren? ¿Qué otras situaciones pueden estar relacionadas? ¿Qué estamos haciendo a fin de mantener o transformar esas situaciones? Son algunas de las preguntas, entre muchas otras, que ayudan a analizar la situación o el problema con mayor profundidad y a establecer asociaciones con otras situaciones vinculadas que no fueron identificadas en el primer momento. Y aquí nos ponen un ejemplo de secundaria. Supongamos que trabajan en una secundaria y que entre las situaciones identificadas está el incremento de embarazos en adolescentes. Podrían plantearse preguntas como, ¿qué condiciones se vinculan con embarazos adolescentes? ¿Cómo impacta esta situación en la permanencia y el aprendizaje de estudiantes? ¿O en sus relaciones familiares y en la comunidad en general? ¿Qué apoyos o recursos tenemos en la comunidad escolar para responder a esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el embarazo adolescente para su proyecto de vida? ¿Cuáles son las concepciones sociales que se tienen sobre el ejercicio de la sexualidad y la reproducción en adolescentes? ¿Qué hemos hecho como escuela y comunidad frente a esta situación? ¿Podremos hacerlo de otro modo? Si se dan cuenta, esas preguntas lo que nos buscan ayudar a hacer es transformar la práctica, es modificar la práctica que entendemos sobre estos temas. A lo mejor no necesariamente solucionarlas, pero sí buscar otras estrategias donde podamos intervenir. Nos vamos a dar cuenta en esta imagen cómo al centro, maestras y maestros, tenemos esta problemática que se detectó y cómo a través de la opinión del colectivo docente reflexionamos sobre ella. Veamos, tenemos ausentismo entre el alumnado, ¿ok? No cuentan con recursos económicos, lo que les obliga a conseguir un trabajo y ausentarse de la escuela. La mayoría de las y los estudiantes que se embarazan no continúan con su trayectoria escolar. También, ¿qué encontramos aquí? En la escuela abordamos la sexualidad desde una dimensión biológica, pero no en su aspecto afectivo o relacional. Las y los estudiantes no están entregando tareas. En fin, un buen de vínculos que se establecen entre estos elementos que lo que buscan maestras y maestros en la lectura de la realidad es tener en claro lo siguiente.
La lectura de la realidad ayuda a reconocer y caracterizar las situaciones y problemas del contexto, pero también permite cuestionar desde dónde las miramos, ¿no? Con qué ideas y bajo qué creencias, y en consecuencia enriquecer esa mirada y advertir sus posibilidades de transformación. En este sentido es importante preguntarse, ¿qué queremos transformar en esta situación? ¿En qué sentido o dirección queremos que cambie? Identificar el horizonte de cambio permite reconocer posibilidades de participación en y desde la escuela para la formación integral de niñas, niños y adolescentes, por lo que conviene preguntarse, ¿cuál es el trabajo formativo que se puede hacer desde la escuela para contribuir de manera significativa a la vida de estudiantes y comunidad? Responder esta pregunta ayuda a reconocer los alcances y las posibilidades de la escuela ante diversas situaciones y problemas. Esta parte es importante. No es resolverlas, es entender nuestros alcances y posibilidades. Cada colectivo docente puede dar respuestas distintas a las preguntas planteadas y a otras, de acuerdo con la lectura de la realidad que realicen, con sus intereses, condiciones, experiencias y con los saberes que disponen para abordarla. Por ejemplo, un colectivo, ante la inquietud de la existencia de diversas formas de violencia al interior de las familias, puede documentarse e ir profundizando el tema para llegar a reconocer que el problema no necesariamente es un asunto interno de las familias, sino que es una situación estructural en la que se puede incidir mediante el trabajo formativo que permita a niñas, niños y adolescentes conocer y vivir otras formas de convivencia donde se privilegie el diálogo y la resolución de conflictos. Siguiendo con el ejemplo de análisis de situaciones asociadas al incremento de casos de embarazo adolescente entre el alumnado, algún colectivo docente podría definir así el problema o situación. En nuestra lectura de la realidad sobre el incremento de casos de embarazo adolescente, nos damos cuenta de que hemos abordado la sexualidad desde los ámbitos biológicos, fisiológicos y reproductivos. No hemos desarrollado estrategias para que las y los estudiantes reflexionen sobre sus relaciones socioafectivas y expongan sus ideas y vivencias. Y trabajamos con los contenidos desde una mirada adulta, que no reconoce la participación como sujetos que pueden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera libre, responsable e informada. ¿Cómo plantearían ustedes las situaciones o problemas identificados? ¿Qué aprendizajes consideran necesarios favorecer en sus estudiantes? Es posible que durante este ejercicio de lectura de la realidad vengan a su mente estrategias y acciones de enseñanza y aprendizaje, mediante las cuales podrían abordar situaciones y problemas identificados. Aquí, maestras y maestros, este es un punto importante. Cuando hacemos esta lectura de la realidad, vamos a encontrar situaciones que obviamente se van a relacionar en otro momento con los contenidos que vamos trabajando día a día. Aunque las definirán como parte de sus procesos de integración curricular, es importante ir tomando nota de sus implicaciones para el trabajo didáctico y el tipo de estrategias que podrían desplegar con sus estudiantes, a fin de apuntar procesos formativos, considerando sus intereses y condiciones. Una vez que identifiquen situaciones y problemas del contexto socioeducativo y reconozcan las posibilidades de formación que tienen con sus estudiantes, será necesario realizar un trabajo de contextualización y codiseño de contenido a partir del análisis de los programas sintéticos. Bueno, para eso está el fascículo 2 y nos dan esta imagen, ¿no? ¿Qué situaciones y problemas identificamos en el contexto? ¿Qué sabemos de las situaciones y problemas en los que queremos incidir? ¿Cómo imaginamos que puede llegar a ser lo que queremos cambiar? ¿Con qué contamos para abordar esta tarea? ¿Cómo podemos abordarlo desde nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Requiere ser abordado en todos los grados o solo en algunos? ¿Qué participación esperamos de quienes integran la comunidad escolar? ¿Qué participación esperamos de actores externos a la escuela? ¿Y a quién podríamos recurrir? Durante el ejercicio de problematización, es posible que identifiquen la falta de condiciones materiales humanas necesarias para abordar algunas de las situaciones y problemas identificados. Sin embargo, también es importante que reconozcan las experiencias y la capacidad de las que parten como colectivo docente y comunidad escolar, con el fin de trabajar en torno en ellas. Regresar a este ejercicio de lectura de la realidad y problematización en cualquier momento del ciclo escolar
Permite enriquecer la mirada y comprensión sobre las situaciones y problemas identificados, incluso reconocer otra situación como nuevos puntos de partida para desarrollar el trabajo escolar. Y con eso se termina este documento. Entonces, una vez que leímos este documento, lo que nos va a ayudar es a construir una lectura de la realidad más profunda, ¿no? Sobre dónde estamos, cuáles son las condiciones, qué hemos hecho, dónde podemos incidir, dónde no, y quiénes más nos podrían ayudar en este proceso. En colectivo, dialoguen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué elementos consideran necesarios actualizar en el diagnóstico socioeducativo del centro, a partir de los insumos realizados? El colectivo de las y los agentes educativos conocen otras alternativas de diagnóstico para los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión. ¿Qué aspectos o ámbitos de la gestión escolar consideran necesarios incorporar o reconfigurar? Se les sugiere que elaboren un producto que dé cuenta de los aspectos relevantes de la discusión que llevaron a cabo y que oriente este desarrollo de la gestión escolar. Y aquí el producto es el que ustedes decidan. Vámonos con el tercer momento de nuestra agenda, maestras y maestros. El tercer momento son los libros de texto gratuito, tema de interés nacional. En consideración a que la educación inicial es parte fundamental del sistema educativo nacional, se hace necesario que las y los agentes educativos estén al tanto del intenso debate público acerca de los libros de texto gratuito, por lo que es importante verificar la información que circula en los medios de comunicación y redes sociales. Para ello se les propone en colectivo analizar críticamente el video El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuito, elaborado por Infodemia MEX, plataforma del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Recuerda, maestra y maestro, que la presentación es interactiva. Le das clic a las palabras en rojo y te va a llevar al video. Vamos a checarlo. El fracaso de las mentiras contra los libros de texto gratuitos. El pasado 28 de agosto, 95.6 millones de libros de texto gratuitos llegaron a las aulas de todo el país, a pesar del esfuerzo de políticos, medios de comunicación, comentaristas y organizaciones de la sociedad civil por frenar su distribución con 4 asignaturas de mentiras. 1. Los libros de texto gratuito promueven el comunismo. Es un asunto serio, porque México está en peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Son los nuevos libros de texto, que yo además ya no les voy a decir gratuitos, porque es un engaño decir los libros de texto gratuitos. No, hombre, de gratuitos no tienen nada, lo que sí tienen es esa carga comunista, ideológica. Falso, los libros de texto no promueven el comunismo, tienen un fundamento científico y humanístico que promueve los derechos humanos y tiene la finalidad de facilitar la comprensión y dominio de las ciencias y humanidades. 2. Los libros de texto gratuito promueven el satanismo. Por el otro lado, les enseñan sobre las brujas y sobre los conjuros, y les enseñan que el antídoto es hacer ciertos rituales. Yo no quiero llegar a mi casa y encontrar a mi niño de 4, de 6, de 7 años haciendo ritual en el piso, diciendo palabras al revés, haciendo hechicería, porque eso no son mis condiciones. Los libros de múltiples lenguajes están conformados por distintas lecturas que abordan diferentes géneros literarios, incluyendo narraciones y leyendas en lenguas originarias que hablan sobre elementos de la naturaleza vistos desde diversas culturas, incluido un fragmento del libro Monstruos Mexicanos de la escritora Carmen Leñero, en el que se describe a las bolas de fuego, el cual fue señalado falsamente como un ejercicio para pronunciar conjuros o actuar como asistentes personales del diablo. 3. Los libros de texto gratuitos son un Kama Sutra escondido. Nuestros niños no necesitan el Kama Sutra escondido en los libros de texto. El libro de quinto año, en la página 144, les enseñan a hacer un consolador a los niños, hacer una parte del pene con erección y cómo poder tener relaciones sexuales allá, la parte de la mujer, la parte del hombre. En los libros de texto gratuito se aborda el desarrollo del cuerpo humano y la reproducción humana como parte de un proceso biológico y no se trivializan las relaciones sexuales.
Tampoco se hipersexualiza a los alumnos, como falsamente se ha acusado, pues la hipersexualización, según la Organización Mundial de la Salud, consiste en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades, lo cual no ocurre en los libros de texto. 4. Los libros de texto gratuito imponen la ideología de género a los niños. Se pone, por ejemplo, este beso entre dos mujeres, y también en esta página, la página 204, se hace la siguiente explicación. Lee atentamente. Las niñas y los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género. Es lo que la SEP le dirá a los niños y las niñas en las primarias de México con estos libros de texto gratuitos. Los niños no necesitan andar experimentando diferentes roles de género a ver cuál les gusta. Falso. El libro Nuestros Saberes de quinto grado desarrolla la diferencia entre sexo y género, así como la diferencia entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual y diversidad sexual, en un esfuerzo por combatir la discriminación y en favor del derecho a la identidad de género. Bueno, una vez después de que hemos visto este video, maestras y maestros, es importante que analicemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la intención de la difusión de este tipo de noticias? ¿Qué mecanismos de verificación de la información es necesario promover? ¿Cómo podrían orientar a madres, padres de familia o tutores ante este tipo de noticias? Y bueno, se les invita a revisar la nueva familia de libros de texto gratuito. Recuerden que cuentan con los recursos en versión digital en el portal de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y con esto termina, maestras y maestros, la primera sesión de Consejo Técnico y Taller Intensivo de Formación Continua para los maestros de educación inicial. Suscríbete al canal si este video te gustó, compártelo con tus grupos de WhatsApp para que lleguemos a más maestras y maestros. Sígueme en todas mis redes sociales como Edgar Valladares y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.